Bueno, muchas gracias a las organizaciones que pusieron en práctica este mecanismo. Celebro todos los mecanismos vinculados con la transparencia en el mecanismo de selección. Son bienvenidos. Es difícil elegir algunos de los temas que son prioritarios. Intenté pensar cuáles son los temas que sufren, los problemas de derechos humanos que sufren todos los países de la región con mayor o menor énfasis. Por eso hago eje en la violencia de las fuerzas de seguridad, la violencia de las fuerzas penitenciarias, pero también la violencia generada en muchos casos por redes de criminalidad organizada en nuestros países. Es un enorme problema que genera graves violaciones de derechos humanos y que está acompañado en muchos casos por la impunidad de las administraciones de justicia. El segundo gran eje que atraviesan todos los países con mayor o menor énfasis es el de la igualdad. Igualdad jurídica, pero también igualdad estructural, sectores que siguen postergados históricamente en nuestros países. Y el tercer eje es el de la institucionalidad democrática, en algunos países por la pérdida de credibilidad de los poderes judiciales o la persecución del periodismo, de los defensores de derechos humanos, etc. En mayor o menor énfasis son problemas que atraviesan todos los países. Hay problemas específicos de algunas regiones. En el Caribe claramente el impacto del cambio climático en la vigencia de los derechos humanos es un problema que debe ser abordado con fuerza por el sistema interamericano, por la Comisión. Las herramientas son diversas, por supuesto, y el sistema de peticiones no puede ser el único. Es muy importante el sistema de peticiones, pero no puede ser el único y tienen que fortalecerse, y me van a escuchar hablando a lo largo de la presentación, tienen que fortalecerse las herramientas políticas. Perdón por lo rápido. Tienen que fortalecerse las herramientas políticas y de articulación y de incidencia con los gobiernos, con las autoridades locales, con las instituciones de derechos humanos locales. La Comisión tiene que recuperar su capacidad de incidencia sobre cada uno de los países. Muchas gracias por la pregunta, que me parece un tema crucial. La pregunta es cómo debería trabajar la Comisión Interamericana en el actual contexto de una mayor tendencia autoritaria en la región. Y yo quisiera también reformularla, y entonces preguntaría, ¿qué ha hecho la Comisión Interamericana en todo este tiempo que ha permitido, que ha sostenido esta situación de mayor tendencia autoritaria en la región? Y es por eso que pongo tanto énfasis en la necesidad de que la Comisión Interamericana vuelva a tener una voz más fuerte en la región para poner una voz disonante a estas tendencias autoritarias. La región atraviesa hace mucho tiempo procesos de debilidad institucional en sus sistemas electorales, políticos, judiciales, que condicionan las democracias y por ende la vigencia de los derechos humanos. El fenómeno de la polarización política, de la desacreditación de quienes detentan representación política, gremial o social, el fenómeno de la falta de independencia judicial o de la pérdida de credibilidad de las administraciones de justicia por su falta de eficacia al garantizar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o la desconfianza hacia otras instituciones democráticas según la realidad de cada país, definen el escenario en el que se dan los debates sobre derechos humanos. Los recientes años de pandemia agravaron el escenario de descontento social que es aprovechado por algunos sectores para fomentar discursos de odio, posturas antidemocráticas y mensajes contrarios a la vigencia de los derechos humanos. En este contexto es un enorme desafío de la Comisión Interamericana contribuir a robustecer la institucionalidad democrática de nuestros países para que fortalezcan sus capacidades en la protección y garantía de los derechos humanos. Lo que entiendo fundamental en este contexto es fortalecer el diálogo y la articulación y la incidencia de la Comisión Interamericana con distintos actores de cada uno de los estados. Hay que adelantarse a estos contextos, hay que prevenir estos contextos. Para ello se necesita un mayor protagonismo de la Comisión Interamericana, un mayor protagonismo de los comisionados y las comisionadas, más política, más diálogo, miradas más profundas de la Comisión Interamericana, diálogos con sindicatos, con organizaciones sociales y de derechos humanos, con diferentes actores políticos y con diferentes autoridades en cada país.
La Comisión tiene que tener un diálogo más fluido con los diferentes sectores de los medios de comunicación y alianzas, en algunos casos cuando la situación es muy grave, hacer alianzas en la Comisión con gobiernos democráticos para evitar procesos expulsivos de gobiernos autoritarios. El peor escenario es perder a un Estado del sistema interamericano porque se pierde la protección de esas víctimas. Sí, como no, todos los temas que se están planteando y todas las preguntas posibles son muy interesantes. Por supuesto, las medidas cautelares son herramientas esenciales del sistema interamericano que se tienen que seguir fortaleciendo. La cuestión de la libertad religiosa, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas LGBT, son debates esenciales en este momento del sistema interamericano sobre el que no podemos ser hipócritas. El derecho de los migrantes, el derecho de las personas migrantes y las violencias que se padecen en estas migraciones forzosas son pandemias que sufre nuestra región, a los que la Comisión Interamericana tiene que seguir prestando especial atención. Pero voy a focalizarme justamente por una cuestión transversal en la cuestión de las debilidades y fortalecimiento del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana en particular. Yo quiero profundamente a la Comisión Interamericana y ninguna crítica que vaya a hacer o ninguna debilidad que vaya a marcar va en desmedro de lo que respeto y creo que los pueblos de América necesitan a la Comisión Interamericana. Justamente marco debilidades porque me parece que la Comisión tiene que jugar todavía un rol más fuerte en nuestra región para avanzar en derechos humanos. Una de las debilidades que está teniendo la Comisión Interamericana es la pérdida de eficacia, de impacto. Esto se debe a la no aplicación de los estándares, a la no aplicación de sus decisiones. Yo creo que no es momento de desarrollo de estándares, la Comisión tiene muchísimos estándares, el sistema interamericano tiene muchísimos estándares, es momento de prestar mucha más énfasis a la aplicación interna de esos estándares, énfasis en los procesos de adecuación normativa a esos estándares, de generación de políticas públicas, de capacitación a operadores políticos y también judiciales, de impulsar desde la Comisión Interamericana con los países reformas institucionales. Por ejemplo, reformas institucionales en los órganos de administración de justicia, la creación de fiscalías especializadas, por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces, énfasis en la aplicación interna de los estándares internacionales. Otro de los déficits, de las debilidades que está teniendo el sistema interamericano, particularmente el sistema de petición de casos, tiene que ver con el retraso, claramente. Creo que en este sentido el sistema interamericano se debe una discusión, y la Comisión Interamericana se debe una discusión, en particular sobre la proliferación de casos y cómo poder tramitar de manera diferente los casos novedosos y paradigmáticos de los casos repetitivos, para poder darle a los casos repetitivos un trámite diferente, ¿no? Y posiblemente abreviado, que le dé la posibilidad a las víctimas de obtener una reparación más rápida y a los estados también de sacarse un caso de encima y de poder acceder rápidamente a la reparación y al reconocimiento de responsabilidad. Otro de los enormes déficits que tiene el sistema interamericano, debilidades, es la no universalización del sistema, la no universalidad. Hay que seguir insistiendo en traer a todos los estados a la Comisión, a la Corte, y seguir avanzando en tareas para la ratificación de todos los tratados. Bueno, muchas gracias. Creo que estas actividades, estos mecanismos son muy importantes para dar transparencia, como dije, al proceso de selección de las candidaturas a la Comisión Interamericana. Yo he sido postulada por el Estado argentino después de un procedimiento transparente y participativo en el que competí con otras 3 personas, con audiencia pública, evaluación de méritos, de antecedentes. Fuimos sometidos a preguntas y cuestionamientos de organizaciones, de expertos, de académicos. Me parece que este tipo de procedimientos para seleccionar candidaturas tienen que seguir siendo incentivados en toda la región. Como he expresado, como cuentan ustedes con mis antecedentes, poseo amplio conocimiento, amplia experiencia, amplio compromiso con los derechos humanos. Me he manejado a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre con independencia de criterio, teniendo los derechos humanos como el único criterio, sin doble estándar. De manera que espero que este proceso de selección de comisionados y comisionadas termine redundando en un fortalecimiento de la Comisión Interamericana, y contamos con las organizaciones de la sociedad civil para monitorear que así sea. Muchas gracias.